Hola a todos y todas, es un placer encontrarnos nuevamente en este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, que es un placer poder contar hoy con el amigo, con el referente, con el colega, con el past president de la Academia, que es Francisco Cabello Santamaría, Paco Cabello para todos los que lo conocemos, es el director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, donde dirige el training también en terapia sexual y en terapia de pareja. Es autor de más de 10 libros, más de 94 artículos. Es el premio Bandera de Andalucía por la investigación. Así que es un lujo, es un honor tenerlo. Agradecer a Paco la colaboración, a todos la presencia, a la industria que siempre nos apoya, al Laboratorio Eurofarma y Bayer en la realización de estos eventos. Y sin más preámbulo, contarles que Paco va a empezar su disertación. Tenemos unos minutos finales, luego de 50 minutos para poder intervenir, preguntar o participar. Y como siempre, este material va a quedar colgado en forma gratuita para ser descargado en nuestras redes y en la web de la Academia. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Un placer estar aquí contigo, un placer verte, aunque sea a través de Zoom. Ya me gustaría abrazarte de forma presencial y agradecerte la labor que estás haciendo tan importante al mando, al frente de la Academia Internacional de Sexología, porque no es labor para la Academia, sino es labor para la salud sexual de todo el mundo, al fin y al cabo. O sea que gracias por la labor, ¿no? Y bueno, y para mí Gracias, es un Paco. placer estar aquí, y no solo un placer, también una obligación. O sea, nosotros al fin y al cabo somos agentes de salud y la calidad de vida de mucha gente en cierta forma depende de lo que investiguemos, de lo que aprendamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, aquí estoy en una tarde de verano malagueño a 27 grados, al pie de playa, pero en vez del bañador, pues me toca enfundarme la computadora, el pasador de diapositivas y hablaros de un tema que es candente siempre, porque la eyaculación prematura, que últimamente ha decrecido un poco la investigación, no hay tanto como 10 años atrás, sigue siendo un problema de salud sexual importante, es la primera causa con la que se acude a consulta, al menos en el Instituto Andaluz de Sexología, donde yo trabajo, donde ya ha hecho este año 36 años de terapia, que se dice pronto. Y bueno, pues voy a hacer un repasillo sobre lo que tenemos hasta ahora para tratar esta disfunción sexual. Pues vamos a ver, comenzando por el principio, porque la eyaculación precoz tiene un componente sociocultural importante. De hecho, algunos autores pues, no lo consideran una patología, ¿no? No me voy a meter en esa disyuntiva, sí deciros que las primeras menciones clínicas del término eyaculación precoz se la debemos a Gross, a Samuel Gross. No fue el que publicó por primera vez, el que habló por primera vez de la eyaculación rápida como un problema. Posteriormente, Craven retomaría el tema en una publicación en 1901, pero no profundizó mucho en la materia. Y como vemos aquí, Magnus Hirschfeld y Van Bloch, años posteriores, dos referentes en el ámbito de la sexología, pues lo consideraban un problema, pero casi un problema menor y dentro de las categorías, dentro de un tipo de impotencia, porque lo que se hablaba en aquel momento, lo que preocupaba más era lo que llamamos eyaculación precoz anteportan, ¿no? O sea, aquella gente que eyacula antes de bajarse los pantalones y que era considerada pues como un tipo de impotencia, ¿no? Los años 50 seguía sin dársele mucha importancia, pero se empieza a abrir el camino a que la mujer tiene que disfrutar, cosa que antes no se tenía tan en cuenta y que había que alargar el tiempo. Y entonces con los trabajos de Kinsey se empieza a socializar el asunto de la eyaculación prematura. Es con Master y Johnson cuando se habla como un problema de pareja y en la década de los 90 las investigaciones nos llevan a relacionar el tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, el IELT, con la hipersensibilidad peniana, que luego se vio que no tiene nada que ver, con los receptores oxitocinérgicos y con factores genéticos. Pero sobre todo se
es la época donde se habló de la influencia de la serotonina. ¿Pero qué es la eyaculación precoz? ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta para decir a alguien que tiene una eyaculación precoz? Fijaros, probablemente Shapiro fue uno de los primeros en 1955 que definía al eyaculador precoz como aquel que hacía menos de 10 empujes dentro de la vagina. Hemos de suponer que Shapiro haría 11 cuando puso el umbral en 10, ¿no? Pero no es solo Shapiro, fijaros, aquí tenemos algunas investigaciones donde se habla de 8 empujes, 15 empujes, y después de los empujes pasamos a los criterios de tiempo, ¿no? Y de tiempo ha habido todo tipo de especulaciones, de mediciones, ¿no? De tal manera, por poner alguna, hablaban de menos de 30 a 50 segundos, 1 minuto, 1,8 minutos, 2 minutos, 2 minutos. O sea, nos podemos cansar de ver cifras. Estudios no todos, no los serios que quisiéramos, no con la robustez que sería presumible, ¿no? Por eso me voy a centrar en este que probablemente sea la medición más exacta del malogrado Waldinger. El pobre Waldinger murió ahora hará 3 años, justo después del Congreso de la European Society of Sexual Medicine, que se celebró en Ljubljana, en Eslovenia. Y bueno, él hizo este estudio y vemos que la mediana, el tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, pues en los Países Bajos está en 5 minutos y 1 segundo. En España estaríamos en 5,8, en Reino Unido en 7,6. Bueno, ahí tenemos unos tiempos mínimos y unos tiempos máximos, ¿no? Esto es la medición empírica, cronómetro en mano, ¿no? Y estas son lo que la gente desearía, ¿no? O sea, por ejemplo, los hombres desearíamos en este trabajo relativamente reciente, como veis, del 2020, pues los hombres querríamos alrededor de 16 minutos, mientras las mujeres querrían aproximadamente unos 13 minutos, que no se corresponde con el tiempo real de quienes tienen eyaculación prematura y no se corresponde con el tiempo autorreportado ni con el tiempo típico, ¿no? Hay una consideración importante que hacen Corti y Guardiani. Corti y Guardiani, aunque suenan a italianos, son canadienses, ¿no? Y ellos entrevistan a 180 miembros de la Society for Sex Therapy and Research, ¿no? Una prestigiosa asociación que reúne a sexólogos y sexólogas canadienses y americanos. Y en los criterios para la entrevista, estos señores entrevistan a personas que tengan un mínimo de 3 años de experiencia clínica y al menos una publicación en Journal Citation Report, ¿no? Al menos una publicación indexada. O sea, pretendían con ello conseguir experiencia clínica y al mismo tiempo bagaje de tipo académico, ¿no? Y ellos establecen que el tiempo ideal estaría entre 3 y 13 minutos, que a partir de 16 minutos sería demasiado largo y que por debajo de 3 minutos, pues probablemente sería demasiado corto. Esto es lo referente al tiempo. Otros autores se han centrado en la satisfacción de la pareja. Por ejemplo, ese era el concepto de Master y Johnson, que lo tenéis en la diapositiva, tal como ellos lo dicen en su libro original, ¿no? O sea, cuando más del 50% de las ocasiones la pareja no queda satisfecha. Esto quedó desfasado en una publicación posterior de los propios Master y Johnson, en la que hicieron en 1985, porque obviamente se podría dar el caso de que la mujer no quede satisfecha porque tengo un trastorno de la excitabilidad, porque tengo una anorgasmia, etcétera, ¿no? Bien, entonces la satisfacción de la pareja, pues, es uno de los criterios, pero probablemente no sea el más relevante, ¿no? Y un factor que, como veremos a continuación, es bastante interesante, es la percepción de control. Repito, la percepción de control, porque en esto vamos a basar un poco mi visión sobre el tratamiento de la eyaculación prematura. En definitiva,
Los criterios de la eyaculación serían la latencia intravaginal eyaculatoria, los empujes vaginales, la satisfacción de la pareja, la sensación de autocontrol o percepción de control. Esto es lo que han hablado distintos autores a lo largo de la historia y quienes consideran que esto de la eyaculación es una falacia porque supone un gran éxito reproductivo que el individuo eyacule rápido, que no pierda el tiempo, ¿no? Pues bien, estos son los criterios que ha habido. En base a esos criterios, la eyaculación precoz se ha definido de esta manera en el CIE-10 y en el DSM-4, y ambas definiciones se referían a corto periodo de tiempo, bajo control sobre la eyaculación y angustia, distrés sobre el tema. Posteriormente, la International Society for Sexual Medicine describió hizo esta definición basándola fundamentalmente, como veis, en el tiempo, centrándolo en 1 minuto, o sea, de penetración vaginal. Esta definición a mí me dejó muy tranquilo porque yo a lo mejor eyaculo en 62 segundos, ¿no? Entonces, pues ya me quedo tranquilo porque no soy eyaculador precoz. Ahora, si eyaculo en 59 segundos, tengo un gran problema, ¿no? Esta definición ha sido un poco la que se ha adoptado en el DSM-5. Tiempo de aproximadamente 1 minuto en casi todas o todas las ocasiones, ¿no? O sea que hemos centrado fundamentalmente el tiempo. Pero fijaros, en este trabajo publicado en mayo del 2003 por uno de los miembros de la academia y con la idea originaria de Pedro Lucas, en un trabajo brillante, con una muestra de más de 400 personas, donde han hecho, o sea, se medía el tiempo en el stop-start, o sea, los individuos se ponían a masturbarse, paraban, empezaban de nuevo, paraban, empezaban de nuevo, paraban, y se esperaba hacer mediciones en 5 tiempos. Bueno, pues ellos proponen, y proponen con buen criterio, que la eyaculación prematura debiera llamarse Progressive Arousal Disorder, porque es un trastorno no del tiempo del orgasmo, sino un trastorno de la excitación. O sea, entre cada parada, cosa que también vemos en la clínica, o sea, entre una parada y la otra, cada vez hay menos tiempo y la excitación es mayor, de tal manera que son pocos aquellos pacientes que llegan a la 5ª parada. O sea, las paradas, como dice la diapositiva, son menos efectivas para aumentar o mantener el tiempo de inicio de estimulación a medida que avanza el ejercicio. O sea, a medida que avanzamos en el tiempo, cada vez es más fácil la eyaculación, de tal manera que más de la mitad de la muestra eyaculó antes de la 5ª parada de estimulación. Yendo rápido, es difícil de transmitir la idea, pero lo que está claro es que la eyaculación prematura es un problema, según estos autores, según Pedro Lucas, es un problema más de la excitabilidad que del tiempo del orgasmo. Independientemente de cómo queramos llamarlo, de si es un problema de excitación, si es un problema del orgasmo, de cómo medimos, de qué criterio usamos, tenemos unos factores que dependen de la condición del individuo y unos factores que dependen del impacto de esa situación, ¿no? Factores que dependen de la condición: mi tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, el mío, y mi percepción de control. Ya sabemos que un tipo de eyaculadores precoces son aquellos que llegan a consulta y cuando le preguntamos qué le pasa, qué le trae por aquí, dice, pues mire usted que yo soy eyaculador precoz. Entonces cuando les pregunto, bueno, aunque no tenga un cronómetro en la mano, ¿cuánto tiempo dirías que tarda en eyacular? Entonces te dicen, pues mire, yo es que 12 minutos, 13, a los 15 no llego, ¿no? Y ese es un tipo frecuente de eyaculador precoz, o sea, una supuesta eyaculación precoz subjetiva por unas expectativas de medida en torno al tiempo eyaculatorio habitual o normal, ¿no? Y otro fallo que tenemos, que dependen de la condición, es la percepción. En la percepción de control está aquellos sujetos que
se toman un medicamento para tardar más, el individuo que tarda 1 minuto, 1 minuto y medio, se toma un medicamento, por ejemplo, de apoxetina, y empieza a tardar 3 minutos y medio, pero acude a consulta diciendo, a mí esto no me hace efecto. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales de los eyaculadores precoces es que la percepción que tienen del tiempo eyaculatorio no se ajusta a la realidad, salvo que precisamente le hagamos un control de realidad, o sea, que lo miren. Porque siempre tienen la percepción de ser rápidos, ¿eh? Entonces hay unos factores de condición, tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria y percepción de control, y unos factores de impacto. ¿Qué angustia genera a costa de eso? La satisfacción mayor o menor y los problemas interpersonales de pareja. Cuando se mide de forma empírica esto, vemos que el factor más importante es la percepción de control. Aquí lo tenemos en la diapositiva. Vemos cómo el tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria no tiene asterisco, o sea, no correlaciona ni con la satisfacción sexual ni con el distrés. Sin embargo, la percepción de control sí. Sí es cierto que el tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria correlaciona positivamente con la percepción de control. O sea, mientras más tarde, parece lógico, que más sensación voy a tener de que controlo más. La cuestión es que si yo eyaculo rápido, va a haber una serie de repercusiones en la pareja, ¿no? Hay una serie de estudios sobre el tema y vemos que prácticamente, o sea, hay muchas mujeres que evidentemente muestran problemas, pero consideran ellas que es más problema para el varón que para ellas mismas. Y es una situación comórbida, o sea, de tal manera que las parejas del hombre con eyaculación precoz, pues aproximadamente el 52% de ellas presentan problemas para alcanzar el orgasmo, aparte de que puedan presentar, como vemos en la diapositiva, problemas de deseo, problemas de excitabilidad, ¿no? Estos son las parejas de unos hombres, estos eyaculadores precoces, que tienen estos rasgos de personalidad, ¿no? Como vemos en este estudio, muy reciente, del 2021, los hombres con eyaculación precoz tienden a reaccionar con indiferencia o rechazo hacia la novedad. Generalmente se sienten insatisfechos, les cuesta adaptarse a los cambios y evitan las situaciones de riesgo. Siempre se ha dicho que esta situación que conlleva baja autoestima, pues podría generar problemas de depresión, ansiedad, etc. Sin embargo, un estudio relativamente reciente, ahí lo tenéis, concluyen, hecho con una muestra de gemelos y hermanos de gemelos, que a largo plazo no habría una incidencia clara de la eyaculación precoz en cuanto a síntomas de ansiedad y depresión, lo cual es contradictorio con este otro estudio reciente donde se pone de manifiesto que hay un alto estrés en las personas, en aquellos hombres que consideran que tienen eyaculación precoz. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen los que tienen eyaculación precoz? ¿Qué hacemos para solucionar el asunto? ¿Qué podemos hacer para solucionar el asunto? Antes de acudir a ningún sexólogo, antes de acudir a ninguna sexóloga, a ningún experto o experta, todo el mundo, la inmensa mayoría, como veis, o sea, un 60% casi, o sea, mucha gente ha usado 7 o más estrategias, entre las cuales está concentrarse en algo diferente al sexo, una estimulación interrumpida, que si hacemos caso, como ya digo, al trabajo propuesto por Pedro Lucas, la estimulación interrumpida no necesariamente va a alargar el tiempo, masturbación por uno mismo, posturas especiales durante el sexo, ¿no? Hay gente
que ha caído en la cocaína, se ha enganchado a la cocaína por usar cocaína para retardar, ¿no? Hay gente que bebe demasiado a costa de usar el alcohol para retardar el sexo, ¿no? Entonces son medidas que en general no sirven para nada. Fijaros que solo un poquito, unas pocas personas son las que acuden al especialista. Y hoy que vivimos en una sociedad donde predominan los medios, donde nos metemos en YouTube, en TikTok y tal, fijaros este trabajo interesante del 2019, donde se analizan 300 vídeos que recomiendan medidas para solucionar la eyaculación precoz. La información era totalmente deficiente en el 57,4% de los casos. No es baladí el tema, ¿no? Y no hubo relación, o sea, los vídeos más ajustados a la ciencia no eran necesariamente los más vistos. O sea, que era indiferente, ¿no? Entonces hay vídeos que dicen auténticas pamplinas no basadas en la evidencia, ¿no? Pues bien, tenemos una serie de fármacos que se han ido usando y que se siguen usando para el tratamiento de la eyaculación precoz, que en mi caso personal lo utilizo especialmente en aquellos pacientes que no tienen pareja, porque los que tienen pareja colaboradora, lo que vamos a intentar es hacer una terapia sexual. Bien, la terapia sexual sola o terapia sexual combinada con fármacos. Entre los fármacos que se han usado y se usan tenemos los antidepresivos tricíclicos. Ya he dicho que en la década de los 90, ya se estudió la influencia de la serotonina, el papel que jugaba la serotonina en la eyaculación, ¿no? Entonces, todos los fármacos que aumenten la serotonina, de alguna manera, van a retardar. De los tricíclicos, el fundamental, el más efectivo, es la clomipramina, ¿no? Estos fármacos tienen el inconveniente de producir estreñimiento, sequedad de boca, en algunas ocasiones visión borrosa, pero tomado de forma continuada, pues van a ser eficaces para retardar la eyaculación. De todas formas, esto sería una alternativa en caso de aquellas personas que rechazan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Que tienen mucho menos efectos secundarios que los antidepresivos tricíclicos, especialmente por no unirse ni a los receptores alfa-adrenérgicos ni a los receptores histamínicos que darían sueño o a los colinérgicos, ¿no? Entonces, se deben de administrar los ISRS habituales de forma off-label, es decir, no tienen la indicación precisa de tratamiento de la eyaculación precoz y se deben usar de forma continuada porque en un principio se activan los autorreceptores de la serotonina 5-HT1A y lo que hacen, o sea, hace falta un espacio de 1 a 2 semanas para que los autorreceptores sean inhibidos, porque al principio se activan. Entonces, aquí lo vemos esquemáticamente. Cuando usamos una dapoxetina, que actúa rápidamente, actuamos solo a este nivel. Cuando usamos los clásicos, vamos a actuar a estos dos niveles. Bueno, pues ¿cuáles son los fármacos que se usan? Pues se han medido casi todos, ¿no? El que menos parece influir es la fluvoxamina, que por cierto no está aprobado por la FDA americana, pero sí en Europa, o en fármacos antidepresivos y antiobsesivos, que probablemente es de los que menos retardan la eyaculación, ¿no? Y el que más retarda, sin duda, que a veces incluso llega a eliminar la eyaculación, como vemos en la diapositiva, es la dapoxetina, perdón, la paroxetina, le sigue la fluoxetina y le sigue la sertralina. En todo caso, el único ISRS con indicación precisa para la eyaculación precoz es la dapoxetina. La dapoxetina era un antidepresivo cuando no tenía esta indicación, se estaba investigando como antidepresivo, pero se vio que la rata depresiva
seguía igual de triste, o sea, no solucionaba los laberintos ni los problemas, y sin embargo las conductas de monta eran mucho más lentas. Por eso los investigadores le dieron esta aplicación. La dapoxetina va a inhibir la serotonina fundamentalmente a nivel del troncocéfalo, y parece que en el núcleo paragigantocelular tiene una función especial, ¿no? Y a diferencia de los otros ISRS, desaparece a las 24 horas en sangre y actúa rápidamente, lo cual permite su utilización a demanda, ¿no? Entonces, mientras los otros antidepresivos tardan alrededor de 2 semanas, este se puede utilizar inmediatamente tomándolo 1 o 2 horas antes. Y como vemos en este estudio, con respecto al placebo, mejora el fármaco, que el nombre comercial solo hay uno, por lo menos aquí en España, que es Prilly, y entonces mejora a la dosis de 30 miligramos y también mejora aún más a la dosis de 60 miligramos y vemos cómo aumenta el tiempo. Os tengo que decir que la mayoría de las personas, si toman solo dapoxetina, tienen la impresión de que el fármaco le hace poco efecto. Por eso le mandamos que se midan los tiempos, porque tienen la sensación de que eyaculan rápido. Sí, un poquito más, pero no mucho más, porque, insisto, la percepción de control es muy baja, a pesar de que la dapoxetina también aumenta discretamente, como vemos, la percepción de control y mejora la angustia relacionada, o sea, mejora el distrés y mejora la satisfacción con pocos efectos secundarios. Los efectos adversos más comunes los tenéis ahí, ¿no? Son la náusea y el mareo, ¿no? Por eso, como produce un poco de mareo a algunas personas, pues se recomienda que se tome con bastante agua, un vaso lleno de agua por lo menos, ¿no? En definitiva, este es el único fármaco, el único ISRS que tiene la indicación precisa de la eyaculación precoz. El resto de los ISRS lo usamos off-label, ¿no? A demanda también se ha usado el tramadol. Como sabía, el tramadol es un opioide que se usa para el dolor, pero que inhibe la recaptación de GABA, inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina, por tanto va a aumentar la serotonina a nivel intersináptico y por tanto va a retardar la eyaculación. Tomado 2 horas antes, 50 miligramos 2 horas antes de la relación sexual. Aquí tenemos algunos datos y vemos cómo aumenta el tiempo, aproximadamente lo multiplica por 2,5 veces, ¿no? En este metaanálisis vemos que efectivamente el tramadol tiene un buen resultado, pero los efectos secundarios o cualquier otra cuestión que ha pasado con los ensayos clínicos ha hecho que no se comercialice con esta indicación, porque de hecho la investigación está parada. En ensayos fase 3 se dejó de investigar el tramadol, ¿no? Otro tipo de fármacos que se han empleado siempre son los fármacos locales, los anestésicos locales, ¿no? Entonces vemos cómo los anestésicos, que en la práctica clínica no les suelen gustar a los pacientes, pero mejoran el tiempo, ¿no? Entonces mejoran el tiempo, mejoran la sensación de control, mejoran la satisfacción, pero no les suele gustar, por lo menos a los pacientes que yo trato, ¿no? Incluso hay, fijaros, la Severe Secret Creme, esta crema china, vemos en este estudio cómo prolonga más de 2 minutos, y, o sea, con el placebo subía unos 2 minutos y mejoraba mucho el 79,81% cuando se usaba esta crema también antes de la relación sexual. Lo mismo vemos cuando se usa alprostadil, cuando usamos de forma local el
alprostadil o la diclonina. La diclonina es un fármaco que se usa para las molestias en las aftas bucales, ¿no? Y vemos cómo con el placebo mejora un 5%, con la diclonina un 17,5% y con el alprostadilo local pues subimos a un 20%. Vemos aquí en este metaanálisis que efectivamente son eficaces los anestésicos locales, pero insisto, en la práctica clínica la gente los rechaza. De hecho, aquí en España teníamos un fármaco que era bastante eficaz, podemos decir, en el sentido de retardar, un anestésico local, el parecido al Tempe, que aquí se llamaba Fortasin, y el laboratorio lo ha dejado de producir porque no se vendía, ¿no? Y en gente con problemas urinarios, pues se ha visto, bueno, tanto en problemas urinarios como sin ellos, que la alfa-fusosina y la terazosina, o sea, este tipo de fármacos son útiles para el tratamiento de la eyaculación precoz. Como vemos, al mes de seguimiento, un 35% de los pacientes estaban bien, un 33% mejoraron discretamente. Datos muy relevantes con respecto al placebo. También se han estudiado, en el caso de la eyaculación precoz, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Sildenafil, vardenafil, tadalafil. No he encontrado ningún trabajo con avanafilo, ¿no? En esto. La evidencia, o sea, son muy útiles en caso de que el paciente al mismo tiempo de eyaculación precoz padezca una disfunción eréctil. En la práctica clínica vemos que al dar más seguridad en la erección, algunos pacientes tardan más, pero cuando en este metaanálisis que veis en la diapositiva, vemos que el nivel de evidencia es muy bajito, un nivel de evidencia 3 con un grado de recomendación C, ¿no? Y lo que sí está claro que retarda mucho la eyaculación es la asociación pues, de inhibidores de la fosfodiesterasa mezclados con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y si a eso añadimos un anestésico, pues tenemos tendríamos un palo duro que no siente nada. No le veo yo tampoco mucho la gracia, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, estas cosas retardan. Si se tarda de retardar, estos retardan como los estimulantes tipo modafilino, ¿no? El modafilino, que es un fármaco con una indicación exclusiva, la narcolepsia, o sea, para la gente que se duerme. Entonces, también se usa para la gente con apnea del sueño, ¿no? Para que estén más activos por la mañana. Pues 100 miligramos 3 horas antes hace que se pueda pasar de 40 segundos a 15 minutos. O sea que... Y bueno, es más fácil tomarse pues 3 cafés bien cargaditos, ¿no? O sea, 100 miligramos de cafeína 2 horas antes, pues consigue que pasemos de 144 segundos a 314 segundos. Hay otras sustancias como la resiniferatoxina, que veis ahí, que también aumenta, que es un análogo químico de la capsaicina, ¿no? Y produce un retardo también. Esto sigue sin comercializarse y en investigación están los antagonistas de los receptores de la oxitocina como el cligosibar, ¿no? A mí me daría un poquito de respeto, esto está a nivel experimental, pero Sir Henry Dale le dieron el premio Nobel por descubrir una molécula tan simple aparentemente como la oxitocina, 9 aminoácidos, ¿no? Y él pensaba que eso solo servía para contraer el útero. No se le pasaba por la cabeza que nuestras vesículas seminales, las vesículas seminales del hombre, están llenos de receptores oxitocinérgicos. Cuando tenemos un orgasmo hay un pico de oxitocina, se contraen las vesículas seminales y se produce la eyaculación. Pero tampoco Sir Henry Dale sabía, se le podía pasar por la imaginación, que toda nuestra estructura de apego, no se le podía pasar por la cabeza que cuando nosotros miramos a la persona amada, segregamos oxitocina y estamos generando un vínculo.
Me daría a mí un poquito de miedo dar antagonista de los receptores de la oxitocina para tardar más a la eyaculación y perder la parte afectiva del sexo, porque podía ser. O sea que yo tengo una vinculación afectiva. Fijaros que los actores porno no miran a los ojos. No sé si saben mucha neurobiología o es para no desconcentrarse, pero desde luego en una situación donde uno no quiera tener una situación de apego, en proceso de excitación habría que no mirar a los ojos porque la mirada a los ojos hace que se active el giro fusiforme derecho. El giro fusiforme derecho conecta con la neurohipófisis y segregamos oxitocina. ¿Qué pasa si inhibimos esa oxitocina? Pues que sí, vamos a tardar más en eyacular, pero a ver, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde quedan los afectos? Cuidado con esto probablemente, pero vamos, está en investigación, ¿no? Y hay tratamientos más duros, ¿no? Se ha hecho, pues hay gente que le hacen la circuncisión. Pues en este metaanálisis, como veis, se ve que no sirve absolutamente para nada la circuncisión. Y hay cosas más graves. Hay quien hace denervaciones peneanas, ¿no? O sea, y esto es terrorífico. Pues mejor que se quede uno siendo rápido que no sentir, ¿no? Entonces, entre los tratamientos agresivos está la neurotomía dorsal del pene. Hay quien usa papaverina y fentolamina intracavernosa para que el pene se mantenga erecto, a pesar de que se eyacule. No tiene sentido. Eso puede generar esos inyectables intracavernosos para la eyaculación precoz. He tenido yo algunos pacientes procedentes de las clínicas Boston. Y eso puede generar una aversión al sexo, porque si yo eyaculo, tengo mi respuesta orgásmica y persisto para satisfacer a la pareja sin sensación de placer, pues me puede generar un rechazo. Y esto pues dentro de los tratamientos agresivos, es un sistema, está publicado en una revista de prestigio, pero es un sistema que no creo yo que merezca mucho la pena ponerse esos anillos en las zonas más sensitivas para no sentir, ¿no? En definitiva, en un grupo de Delphi que se publicó en el 2014, pues vemos que los expertos hablaban de estas cosas, ¿no? La dapocetina con una robusta evidencia, la paroxetina como eficaz, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, poca evidencia, el tramadol con riesgo y hablan de modesta evidencia en la terapia sexual, pero claro, los que se reunían ninguno era terapeuta sexual, ¿no? Entonces, eso habría que verlo de otra manera. Hay otras herramientas para tratar la eyaculación prematura, como por ejemplo el yoga. En este estudio vemos que la gente, lo que pasa es que la muestra es muy pequeña, que gente que hacía yoga, comparado con la fluoxetina, pues con el yoga mejoraba el 65,7, con la fluoxetina el 82,3. Lo que está muy claro, yo os decía hace un ratito, que los fármacos están bien cuando no nos queda otra alternativa. Porque ¿cuánto tiempo vamos a estar dando un fármaco a alguien que eyacula precozmente? ¿Cuánto tiempo vamos a dar un ISRS? Se trata de usarlo en aquellas pacientes que no tienen pareja o se trata de usarlo como terapia combinada de la terapia sexual. De hecho, como dicen los expertos, es necesario, se hace necesario otro tipo de estrategia y no solo la farmacológica para tratar la eyaculación precoz. Tenemos una serie de modelos terapéuticos, ahí los tengo resumidos, pero yo voy a hablar de qué es lo último que hacemos nosotros, que lo llevamos haciendo un tiempo con pequeñas modificaciones, haciendo una recopilación de las estrategias que hemos visto que han ido bien de los distintos autores que tenemos ahí, ¿no? Entonces, una cosa que hemos hecho es introducir, no le hemos visto mucho éxito por ahora,
las terapias de fisioterapia. Hemos incorporado al equipo del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, aunque los niveles de evidencia de los resultados del entrenamiento muscular, tanto en la disfunción eréctil como en la eyaculación prematura, son discretos. Tengo que decir que nosotros hemos visto algunos resultados buenos en casos concretos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si hay alguien que tiene una pareja colaboradora, pues vamos a hacer lo que nosotros llamamos la famosa focalización sensorial de Master y Johnson, que nosotros con pequeñas modificaciones le llamamos erotización sensual porque suena mejor que focalización, ¿no? Pero además porque le añadimos la intención paradójica, ¿no? Y le añadimos un poquito de algo que sabemos que va bien, que es el mindfulness, ¿no? Sabemos que va bien, ¿no? Entonces, la erotización sexual consiste en que la pareja le dé un masaje, donde él, tras una sesión de relajación, va a aprender a visualizar las distintas partes de su cuerpo y se va a concentrar en el punto en que le tocan, intentando, esa intención paradójica sería esto, le decimos al Señor que se trata de que se relaje y no de que se excite. Entonces, cuando le tocan la frente, se concentra en la frente, cuando le tocan el brazo, se concentra en el brazo, al mismo tiempo que se va relajando. Tiene que hablar con la pareja de sexo, que le gusta más, que le gusta menos. A veces utilizamos las técnicas de comunicación, en nuestro caso las técnicas de comunicación del programa Minnesota de comunicación, para que la pareja tenga un mayor entendimiento. Intentamos que mejoren otros aspectos de la relación de pareja para que la pareja colabore, y a él le pedimos que haga una autoestimulación cronometrada. Le pedimos que durante 5 veces se autoestimule, en días distintos, intentando eyacular lo más rápidamente posible para coger su umbral eyaculatorio basal, ¿no? Bien. Después vamos a hacer que se autoestimule con distintas vaginas de látex, de CyberSkin, para entrenar masturbación en 3 tiempos. O sea, vamos a hacer parte, aquí acaparamos parte del modelo de Semans para la eyaculación, para el tratamiento de la eyaculación precoz, y parte del modelo de Capra, ¿no? Entonces, aquí obtenemos su tiempo basal, porque ese tiempo es el que luego queremos conseguir, al menos, porque este tiempo basal casi siempre es muy superior, al minuto, salvo en ocasiones muy especiales, ¿no? Después pasamos a la erotización genital, o sea, en esta fase, al igual que en la focalización tipo 1 de Master y Johnson, pues no se tocan los genitales, y aquí entramos en la erotización genital, o sea, al individuo le van a tocar las distintas partes del cuerpo, incluidas los genitales, y también usando intención paradójica. Primero, o sea, con el individuo centrado en el punto en que le tocan, intentando relajarse, y después con la utilización de fantasía erótica como elemento de distracción cognitiva, ¿no? En esta fase se permite que en los juegos eróticos ella llegue al orgasmo, porque primero le da un masaje, ella a él, después le da un masaje a ella y él la va a estimular hasta que ella llegue al orgasmo. Este paso para las parejas de hombres con eyaculación precoz, para la inmensa mayoría, es un paso fundamental, porque el eyaculador precoz se caracteriza, aparte por su poca percepción de control, por un gran miedo a eyacular, con lo cual está en fenómeno de autoobservación permanentemente y ni se deja estimular ni estimula a la pareja. Suelen ir directamente a la penetración porque tienen la idea
de que se excitan demasiado y como se excitan demasiado, no quieren tener muchos estímulos para no eyacular, con lo cual su role-playing es bastante pobre. O sea, tienen una sexualidad, vamos a llamarle triste, ¿eh? No se dejan tocar. A mí me dicen ellas, yo es que no me puedo mover, porque si me muevo él se va. Entonces, cuando estamos en esta fase, para muchas mujeres, ellas empiezan a tener orgasmo en la relación sexual por estimulación de la pareja, ¿no? Y de ahí pasamos a la erotización orgásmica 1, que llamamos nosotros. O sea, primero van a tener un masaje uno, después un masaje otro, para no perder las buenas costumbres, donde él se va a concentrar en el punto en que le tocan y se va a intentar relajar. Intención paradójica. Pero después ya, pasado 5 o 10 minutos, el tiempo se lo dejamos elegir a ellos, van a entrar en caricias compartidas, él va a hacer rozamiento genital de ella con ella encabalgada y va a terminar con autoestimulación delante de la pareja. Cuando se autoestimula delante de la pareja, ahí va a estar con su umbral eyaculatorio habitual, porque se autoestimula él. Pero él se autoestimula una vez que ella ha llegado al orgasmo, con lo cual el juego erótico ha cambiado totalmente con la vida sexual que tenían antes. Después pasamos a la erotización orgásmica 2, o sea, primero masaje 1, después masaje otro, rozamiento genital, después heteroestimulación, o sea, ella lo masturba a él la masturba a ella y van a ser 3 tiempos de stop-start, ¿no? O sea, cuando ella lo está estimulando y él está a punto de eyacular, va a avisar para que pare, lo hacen una segunda vez y lo hacen una tercera. Como siempre en terapia de pareja, pasamos primero a ella y después a él. Si vamos viendo por lo que ella nos informa que él va bien, que está más tranquilo, que se le ve más relajado, que está contento, que está motivado, le vamos a pedir que a ella que cronometre cuando la estimula a ella. En esos casos, en la inmensa mayoría, digo no siempre, porque en aquellos casos en que ella lo sigue viendo inseguro, lo ve tenso, etcétera, no. Pero si él ha ido progresando, le vamos a pedir que lo estimule y cronometre, porque es una manera con la que él va a ver su tiempo, que casi siempre en nuestra experiencia aquí sale un tiempo mayor que cuando se autoestimulaba a él. Con lo cual va adquiriendo un control de realidad respecto a la percepción de control. Y después pasamos, el paso siguiente sería la desensibilización vaginal, muy equivalente a lo que Met y Pryor llaman aclimatación, ¿no? Que sería primero masaje uno, después masaje otro, para no perder las buenas costumbres. Después penetra en cabalgada haciendo ejercicios de Kegel anales y eyacula, o sea, tiene que quedarse quieto en esa penetración para hacer aquello que ya digo que Met y Pryor llamaban aclimatación, que ellos establecen, Met y Pryor dicen que debe ser de unos 7 minutos. La cuestión es que él se debe quedar quieto, le enseñamos a respirar, contraer el esfínter anal y termina eyaculando de nuevo por autoestimulación. ¿Por qué por auto y no por hetero? Porque cuando es por auto, él tiene más sensación de que está haciendo tareas todavía. Si es por hetero, y mientras tiene tareas, tiene la autoprotección, la tranquilidad de que se puede permitir el fallo, no tiene tanta ansiedad de ejecución, ¿no? Que es una estrategia que suele ir bien. Después pasamos a la desensibilización vaginal 2, o sea, después del masaje, pasa a la penetración encabalgada con series lentas de movimiento acompasadas de un ejercicio respiratorio que le prescribimos. Pasa a series rápidas y aquí
eyacula ya por estimulación de la pareja. Y por último pasamos a la desensibilización vaginal 3, con series lenta, rápida y lenta, concentrándose en fantasía erótica, y ya permitimos el orgasmo intravaginal. Tengo que decir que no lo hemos medido con precisión, pero aproximadamente la mitad de los pacientes, cuando llegan a esta fase, ellas quieren dejar la terapia, porque consideran que ellos ya están bien. Consideran que ellos están bien no porque él tarde mucho más en eyacular que antes, sino porque él está más tranquilo y porque hemos incorporado muchos elementos en el juego erótico, cuestión que antes no tenía. Porque en todo este proceso de erotización nosotros hacemos recomendaciones de cómo tienen que manejar los escenarios, cómo se tienen que tocar, elementos que pueden incorporar, cosa que en la vida anterior no hacían. Con lo cual ellas suelen estar pues mucho más satisfechas y al mismo tiempo a esta altura de la terapia las tareas cuestan mucho de hacer. Entonces, esta sería la secuencia del modelo nuestro de tratamiento, el modelo simple. Si la relación de pareja es de larga duración, si la pareja no se lleva muy bien, si se trata de un tipo un poco inseguro, si además el estado de ánimo no es especialmente bueno, en la erotización genital vamos a introducir un fármaco. En nuestro caso, casi siempre el fármaco que utilizamos es la sertralina. La sertralina retarda mucho menos que la paroxetina, pero no inhibe tanto el deseo como la paroxetina, ni inhibe tanto como la fluoxetina, o sea, inhibiría un poquito, pero no mucho. De tal manera que nos sirva la sesión, digamos, de aprendizaje, este entrenamiento conductual que estamos haciendo, ¿no? Entonces hacemos la erotización genital con fármacos, la desensibilización vaginal la hacemos con fármacos, si el individuo es muy rápido, por supuesto, usamos paroxetina. Si es un eyaculador anteportan, que eyacula nada más entrar en contacto, pues tendremos que llevar la paroxetina a la dosis máxima, y si aún así sigue eyaculando rápido, le tendremos que asociar la clomipramida, ¿no? En definitiva, la terapia combinada, aquí tenemos un trabajo que hicimos con Antonio Fernández de la Fundación Puigvert y yo, un trabajo que hicimos en terapia combinada con sertralina, y la gran ventaja de la terapia combinada no es tanto el tiempo como que con la terapia combinada el nivel de abandono es mucho menor. Nosotros, por desgracia, vivimos en una sociedad muy farmacologizada, y la gente hace más las tareas cuando se toma un fármaco que cuando no le manda fármaco. O sea, viene a ser lo mismo que uno hace mucho más deporte si se apunta al gimnasio, corre en una cinta en el gimnasio más que en vez de correr en la calle solo, ¿no? En definitiva, hay diversos autores que han comprobado la eficacia de la terapia mixta, lo mismo que hay autores como los canadienses que han comprobado la eficacia de la terapia sexual. A modo de resumen, que creo que me voy pasando de tiempo, modo de resumen, lo primero que tenemos que tener presente en el contexto del tratamiento de la eyaculación precoz es que el sexo no es una carrera, que el sexo es para disfrutar. Para llevar a casa, recordar que lo más importante es la perfección de control, y que toda la terapia va encaminada fundamentalmente no tanto a prolongar el tiempo como a que el individuo sea consciente de su percepción de control y que tenga un juego erótico que sirva de satisfacción para los dos miembros de la pareja. Y con esto creo que he hablado demasiado, entonces estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se ocurran, si es que las sé contestar, claro. Muchas gracias. Perfecto, Paco. Clarísimo, como siempre, espectacular. Gracias por acotarte a los tiempos con algo
tan importante, como decía, sé que es el motivo de consulta que en el instituto tienen con mayor prevalencia. Sí. Muchas felicitaciones y saludos de diferentes países que están llegando. Una sexóloga pregunta, ¿hay productos de fisioterapia que pueden colaborar en la eyaculación rápida de fitoterapia? ¿Que pueden Sí, colaborar y en la dificultad eréctil? sí, el Sevilla Secret Creme es un compuesto que se compra hasta en Amazon y que tiene 9 componentes fitoterapéuticos, pero que actúan como anestésico, ¿no? Y el extracto de este cactus que os he dicho, que es parecido a la capsaicina, también retarda. Lo que pasa que desde mi punto de vista, a un punto de vista personal, esto a nivel de evidencia sería una recomendación ¿no? O sea, las cosas que anestesian, los pacientes las rechazan, las terminan rechazando, ¿no? Hay algo muy simple, que es comprar preservativos retardantes, condones retardantes, ¿eh? Sirven para retardar, pero los rechazan porque se siente menos, ¿eh? Y en la eyaculación precoz, lo que tratamos no es que la gente sienta menos, porque es un mito que sienta más. Yo quería hablar fundamentalmente, que es lo que he hecho, sobre el tratamiento, pero hay un trabajo de Andrea Salonia con biotensiometría. El biotesiómetro, un aparato que mide... A ver, el biotesiómetro es como si ponemos un diapasón, ¡plin!, sobre el pene y vemos la sensibilidad a la vibración. Se supondría que un eyaculador precoz pues tiene una mayor sensibilidad. Pues no, no tiene una mayor sensibilidad. No tiene más sensibilidad en el pene los eyaculadores precoces que los grupos control, ¿no? Entonces, inhibir la sensibilidad pues no tiene mucho sentido desde un punto de vista etiológico. Evidentemente va a retardar más, entre otras cosas porque va a estar una parte de placebo, otra parte de no sentir, y esta, por ejemplo, la Sevilla Secret Creme y los anestésicos como el ELA son muy divertidos, sobre todo si el individuo no usa preservativo, porque entonces ya ni siente él ni siente ella, porque obviamente va a pasar el anestésico a la vagina de ella, cosa que no sucede, atención, con el TEMPE, que lleva una... Los ingenieros químicos han hecho una obra maestra ahí, haciendo que el anestésico se absorba, quede a nivel submucoso y no pase a las paredes vaginales. Pero no obstante, insisto, no se mantiene el tratamiento porque no sienten. Lo ideal para hacer un buen tratamiento es ver la manera de hacer una terapia, de hacer un entrenamiento en pareja, para que el individuo tenga herramientas para una sexualidad más saludable. Pero, perfecto. Paco, otra pregunta dice si tenés experiencia o te has interiorizado en el uso de la rapamicina como fármaco anti-envejecimiento y para el uso de la eyaculación precoz. No, no tengo experiencia con eso. No, siento. Perfecto, No, perfecto. no poder contestar. Otra intervención pregunta si es correcto combinar fármacos y terapia sexual aunque la pareja sea estable, pero la eyaculación precoz es severa. Hombre, fundamental. Yo en los casos en que la eyaculación precoz, en los eyaculadores anteportan, o sea, en estos individuos que eyaculan antes de penetrar, que eyaculan en los juegos eróticos, que eyaculan ante el rozamiento, en esos casos es fundamental porque le va a dar una seguridad inicial que nos va a ayudar a que terminen la terapia. Fijaros, nosotros... El éxito terapéutico del tratamiento de la eyaculación precoz con cualquiera de las técnicas de los distintos autores, a diferencia de lo que suelen decir los trabajos llevados a cabo por urólogos y andrólogos, sería muy eficaz si no se tuvieran en cuenta como fracaso terapéutico los abandonos. Porque la gente que hace la terapia va bien. Fijaros, aquí en España hay un espectáculo erótico, no es muy cultural. Está en Barcelona, hay un cabaret que se llama Bandar, y uno de los números sale un señor con una señora bailando, se desnudan, pasan a tener una relación coital, está sonando una música, y justo cuando para la música, el señor se despega y eyacula. Entrevistado, el señor dice que eso lo ensaya
como pase más de 2 semanas sin ensayarlo, no le sale. O sea, es un entrenamiento. Entonces, no se trata de hacer del sexo un circo. Ya os he dicho que no se trata de convertir el sexo en una carrera, pero sí se trata de divertirse, de jugar, de compartir, y ahí es donde nos tenemos que centrar. Pero vamos, centrándome a la pregunta, en los casos graves y en los casos en que la relación de pareja no es buena, vamos a usar el fármaco porque el fármaco nos permite que haya menos abandono, sobre todo porque nos permite que haya menos abandono. Perfecto, perfecto. Paco, otra pregunta dice si la eyaculación precoz ha dejado como consecuencia un deterioro en la libido y en el deseo sexual, si haces una combinación de fármacos diferentes. No, vamos a ver. Es que es una combinación que a posteriori, o sea, nosotros intentamos, el tratamiento sería el mismo. Tened en cuenta que, por ejemplo, los fármacos que usamos los fármacos que usamos para potenciar el deseo, generalmente, o sea, por ejemplo, el bupropión, pues nos va a facilitar un tiempo eyaculatorio más rápido. Si le provoco una eyaculación más rápida, el individuo va a entrar en un proceso evitativo y el deseo le va a bajar. En una persona que es eyaculador precoz y que tiene falta de deseo, lo más probable, si la relación de pareja es buena, es que esa falta de deseo sea secundaria a esa eyaculación precoz. El 93%, esto lo hablo en otro tema, cuando hablo del deseo hipoactivo del varón, perdón, el 93%, el 87% de los casos de falta de deseo masculino está una disfunción sexual previa, o sea, real o imaginaria, o sea, el individuo se piensa que no es un buen amante. Y eso le lleva secundariamente a tener una falta de deseo. Entonces, en el caso, por concretarme la pregunta, que haya falta de deseo y eyaculación precoz, yo intentaría hacer la secuencia de tratamiento de la eyaculación precoz y ahí, eso sí, no emplearía fármacos porque los fármacos que usamos para la eyaculación precoz nos van a inhibir indirectamente el deseo. Perfecto, perfecto. Paco, hemos cumplido perfectamente con los tiempos, hay muchos saludos que te mandan, muchas felicitaciones, incluida la académica Elena Sepúlveda de Chile, que Un te saludo, mando un Elena. gran abrazo. Bien. Y entonces vamos a recordar a todos y todas que esto va a quedar colgado para tener como material en el canal de YouTube, en las redes de la academia, lo vamos a transformar en formato podcast también para que puedan seguir en Spotify el canal de la academia que tiene todos los webinars que hemos hecho todos estos años. Y Paco, agradecerte como siempre la generosidad de tus conocimientos y la participación. Nada, muchas gracias a ti y a toda la academia y bueno, como decía, no es solo un placer, es también una obligación para mejorar la salud sexual, que por ende eso mejora la calidad de vida y la relación entre las personas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta luego.